Ya estamos aquí con mi querido contador público Rolando Colchado Valenzuela en su primera aparición ¿Cómo 2018. estás, ¿Cómo Jorge? estás, querido Buenos Rolando? días. Buenos días, Buenos días, bienvenido. amigos y amigos. Un feliz año 2018. Bueno, pues ahorita en este año se presentan varios acontecimientos importantes También que van a trae afectar la Rolando, economía de México. Por ejemplo, traes tu propio análisis la, sobre la, los nego- riesgos para este año. sí, la negociación del Tratado de Libre Comercio, los incrementos en inflación, lo cual ya se está saliendo del control del De Banco verdad de que sí. México. El aumento del barril de petróleo, el cual tiene dos efectos: un beneficio para el gobierno porque son mayores ingresos, pero un perjuicio para los mexicanos porque el precio de la gasolina está atado al incremento del petróleo y al tipo de cambio. Otra amenaza son Trump y las decisiones que toma, pero el punto más importante en México, y ahorita lo considero que es la inseguridad. Y la Desde inseguridad luego. se ha generado por acciones que ha realizado el gobierno desde la época de Luis Echeverría a través de incrementos de impuestos, derechos, reducción de deducciones, inflaciones, etcétera, etcétera, lo cual ha originado que actualmente la situación económica y de salud de la población de México se esté en graves riesgos. Por ejemplo, en el aspecto de inseguridad, una rama que estaba generando muchos ingresos como es el turismo, se está viendo afectado, porque Trump lanzó una advertencia para que los norteamericanos no viajen a México. Adicionalmente, las compañías de seguros, en el caso de un accidente o de una situación que sufra un norteamericano, no van a cubrir los riesgos. Hay analistas de muchas partes del mundo con mucha credibilidad que están mencionando que México es el país más inseguro del mundo. Entonces, lógicamente, esto afecta Claro. la imagen y nos va a afectar en la parte de turismo y en muchos otros renglones en México. Muchos han querido negar este impacto, pero es ya evidente Es muy en grave en lugares estos momentos. y las alertas de viaje que ha emitido incluso Estados Unidos para Exacto. lugares turísticos de suma importancia, incluso Cancún, la Riviera Maya, que es uno Los de los principales Cabos, puertos, Cabos, Acapulco mismo, Acapulco, Cancún, ¿no? Así es. como dice la Ribera Es Maya. innegable Sí. el impacto que ya está teniendo la seguridad en estos lugares. Y adicionalmente, el proceso de elecciones y la Que llegada viene de a un nuevo complicarlo presidente todo. para México. Bueno, Así pues es. yo quiero sugerirle al nuevo presidente de México, no sabemos quién vaya a ser ni de qué partido, pero lo importante es que debe de recibir el apoyo de todos. Pero le quiero recordar que la historia y el destino le está ofreciendo una oportunidad única para trascender y dejar una huella imborrable en los mexicanos de esta y las futuras generaciones, y aparte crear un precedente en el mundo sobre lo que México puede lograr. Desafortunadamente otros presidentes han dejado esa huella indeleble, pero no precisamente la más positiva, ¿no? No, o sea, ya actualmente fueron olvidados. Lo triste es de que ya muchos de ellos se fueron y no se llevaron uno solo de sus cabellos cuando murieron, porque la vida es muy corta. Entonces, qué lástima Vaya que sí. que perdieron esta oportunidad. Yo creo que realmente para entender la economía y aprovechar las ventajas que ofrece, se requiere, en primer lugar, que tengamos un presidente que tenga dos características. Una de ellas que sea humilde y otro que tenga visión. La humildad viene del latín humility, que significa tierra, y la visión es la capacidad de ver más allá del mismo y poder vislumbrar aspectos inclusive relacionados con el futuro. O sea, necesitamos un presidente que tenga muy bien puestos los pies en la tierra, pero con una visión hacia el futuro, visualizando beneficiar a todos los gobernados de su país. Y para que se vea más claro de que nada es imposible,
inclusive ya lo empecé a comentar la vez pasada, vamos a ponernos en los zapatos de una persona que logró transformar a su país de la pobreza extrema al país actualmente más poderoso económicamente del mundo, que es Deng Xiaoping. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de Deng Xiaoping, en 1978, que fue el año en el que tomó el poder, ¿qué panorama tenía enfrente? Pues tenía más de 1.000 millones de habitantes en la pobreza extrema, con ingreso per cápita de $200 anuales, o sea, menos de $1 al día para poder sobrevivir. ¿Qué hubiera hecho un político como los anteriores? Pues elevarles impuestos, tratar de obtener ingresos que se requerían de forma importante debido a la gran cantidad de habitantes en China. Si en México cualquier proyecto para 100 millones de personas requiere de amplios recursos, imagínense, para una población 10 veces mayor que México. A lo mejor otro político diría, pues un gasolinazo, pero daba la casualidad que en aquella época China no tenía prácticamente automóviles, las personas se desplazaban con bicicleta y con carritos jalados por persona. Recuerdo una plática que di a un grupo de mujeres empresarias, que una de ellas platicaba que a ella le gustaba mucho viajar a China y que en cierta época en la que ella viajaba veía que estaban construyendo autopistas de varios carriles de cada lado, sin embargo no había vehículos, sino puros bicicletas y carritos jalados por personas. Entonces ella les preguntaba a los chinos, bueno, ¿y para qué quieren autopistas si no tienen autos? Y ellos les decían, bueno, no los tenemos, pero los vamos a tener. Eso. Entonces, ¿qué hizo Deng Xiaoping? No podía obtener recursos de su población porque era una población en extrema pobreza, pero tenía visión. Y entonces visualizó que China no había recursos económicos, pero sí en el mundo había mucho dinero. Entonces desde su discurso dijo, bueno, pues ahora vamos a utilizar el dinero que los capitalistas han creado para nuestro beneficio. Y creó objetivos y metas que iban más allá de su mandato, inclusive el periodo en el cual fue abaratando los productos chinos, rebasó los 10 años que tiene un presidente en China para gobernar. Entonces, él visualizó lo que el mundo no está viendo. Por eso en mi libro digo que el mundo está durmiendo, es más, está roncando. Para entender la globalización hay que visualizar dos dimensiones. Hay una dimensión interna, que es muy importante, que se maneja en la moneda de cada país. Pero hay una dimensión en la que se está realizando la guerra comercial, que se maneja en divisas internacionales. En esa dimensión, lo importante son los precios. Y ustedes lo van a poder comprobar que en este momento lo que está cambiando la riqueza y el poder de los países en el mundo son los precios. Y los precios se pueden reducir a través de la utilización de tres variables. O sea, controlar la inflación a través del tipo de cambio. Si yo devalúo en mayor proporción a mi inflación, mis precios se van reduciendo. Entonces, a través de ello, Deng Xiaoping logró hacer más competitivas a sus empresas, logró atraer inversionistas de muchas partes del mundo, con lo cual se crearon fuentes de empleo, mayores ingresos para todos, incluyendo el mismo gobierno. O sea, el mismo gobierno puede recibir mayores ingresos. Se amplió la base tributaria y con eso se ampliaron los recursos que China recibía y actualmente es una potencia económica. Así es. Todo se puede con personas con visión. México requiere ya un presidente visionario que pueda mover y captar ingresos de diferentes partes del mundo para el progreso de los mexicanos. Por ejemplo, Luis Echeverría prohibió la inversión extranjera en México durante su sexenio. Qué falta de visión. Sí. Entonces, es lo que tú hablas de dos dimensiones y yo hablaría de una tercera, que es la dimensión desconocida, que es la de los políticos, justamente, ¿no? Es como una realidad alterna que no están en contacto realmente con la realidad del mexicano, de la sociedad, y con que ellos tengan sobre su mesa y sus jugosas dietas mensuales, para ellos el país funciona, como dice el propio presidente Peña Nieto, que cumplió
su misión de mantener el barco a flote, cuando para muchos mexicanos realmente ese barco no solo zozobró antes de la mitad de su sexenio, sino que está en el fondo del mar, y ahora pues la tarea es sacarlo de ahí. Y ya no tiene el tiempo suficiente. Ya no para le tocará poder a él, desde trascender. luego. Ya perdió su oportunidad, desafortunadamente. Bueno, pues este es el mensaje que espero que quien tome el poder de México pueda visualizar la visión que tuvo Deng Xiaoping para sacarnos ya del bache que ya tiene muchísimos años. Esperaríamos que sí, querido Rolando. Se ve complicado, pero tener un político con esa visión, realmente un estadista, pues no aparece cuando menos hasta ahora en el espectro político para julio próximo. Pues esperemos que sí. Esperemos que aparezca. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, querido Rolando. Muchas felicidades.